Ahora sí, tenemos ya con nosotras a Carla Validurán, abogada experta en violencias machistas. ¿Cómo estás, Carla? Qué encantada estoy de que vengas. Buenos días, Marina. Gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a ti y de hecho te voy a hacer la primera pregunta que le hacemos siempre a los invitados cuando vienen, que es ¿de qué estás tú hasta el coño, Carla? Bueno, un poco como tal, yo imagino que del machismo, ¿no? Es como sentir que nuestras vidas son como un cúmulo de agresiones cotidianas, ¿no? Que se entreponen a alcanzar nuestros objetivos es algo que me agota. Sí. Y de hecho hemos vivido un montón de revolución últimamente, ¿no? Con esto del feminismo y sobre todo del antifeminismo. Hemos tenido el Se Acabó. Hablábamos antes también de este artículo de Alba Rico que ha dado muchísimo que hablar durante esta semana. ¿Cómo has vivido tú todos esos cambios desde tu experiencia como feminista y como abogada que ha trabajado mucho con mujeres, claro? Pues mira, yo es que soy profundamente optimista, o sea que lo he vivido con mucha felicidad, ¿no? Como algo inesperado, no porque no hayamos hecho un montón de cosas, sino porque a veces lo que enciende la mecha es lo que menos te esperas, ¿no? Entonces, estos últimos meses yo creo que han sido muy poderosos, han pasado muchísimas cosas. Estoy también muy feliz porque veo que ya no somos solamente las mujeres jóvenes las que podemos relatar las vivencias que tenemos en la actualidad, sino también las mujeres más mayores que pueden recuperar las violencias que han sufrido cuando eran más jóvenes y las pueden poner a la luz, ¿no? Yo creo que en este sentido, pues Cristina Fallarás está recogiendo un montón de testimonios en su Sí. Instagram y entro cada día y me encoge el corazón, ¿no? Y a la vez que se me llena de Sí. por fin podéis hablar, ¿no? Porque no me puedo imaginar lo que es toda una vida manteniendo en silencio pues lo que has sufrido. Sí, entras además y te tiras en bucle, ¿eh? A mí me ha pasado de entrar en el Instagram y pasar de una historia a otra y te puedes tirar allí una hora fácilmente leyendo testimonios. Totalmente, ¿no? Porque es que es una barbaridad y yo creo que podemos entender la dimensión y que cuando decimos que nos ha pasado a todos es que nos ha pasado literalmente a todas, ¿no? De una intensidad u otra. Y por lo que decías de esta respuesta reaccionaria, ¿no? Del artículo de Alba Rico, pues es que me parece que no están sabiendo asumir que lo que plantean es un cambio de paradigma de quién tiene las limitaciones, ¿no? Las limitaciones las hemos tenido siempre las mujeres, ¿no? Sorteando los Sí. obstáculos que nos supone la violencia en el día a día. Y de hecho él decía que esto de no saber cómo interactuar iba a ser la de una sociedad triste, ¿no? Y yo decía, ¿triste para quién? Claro. Porque yo creo que esta tensión ya existía y lo que estamos proponiendo es que no tengamos que estar con el escudo, sino que se dé por hecho que si quieres una aproximación, pues entonces que tendrás que conseguirla, ¿no? Pero es que también pienso que no se entiende muy bien que el consentimiento es algo muy positivo, en el Sí, sentido de no entiendo por qué piensan que las mujeres no podemos empezar a construirlo, ¿no? Las mujeres exacto. heterosexuales, Sí. sino que estaremos ahí esperando. No somos puritanas, no somos neoconservadoras, todo esto que se nos tilda yo creo que precisamente viene de su miedo, ¿no? Yo creo también que siempre piensan y les es muy difícil romper como la esfera en la que viven, en la que todo el sistema y todo el sistema de creencias incluso, ya no el sistema como las leyes, etcétera, ha sido creada por y para ellos también. Entonces les cuesta mucho pensar que muchas veces cuando dicen estas cosas solo piensan en ellos, pero no piensan en nosotras, que somos la otra mitad. Bueno, y no piensan tampoco en su mitad, digamos, o sea, Tampoco, ¿no? no piensan en la mayoría de los hombres, ¿no? Porque yo creo que estamos hablando de un reducto. Y me parece una respuesta muy personalista en un momento de máximo consenso social. Sí. Es decir, yo creo que nunca antes hemos visto la sociedad tan unida bajo un solo lema. Ujú. Entonces, que en este momento tú estés buscando una grieta para poner el matiz del matiz del matiz, me parece que no tiene nada que ver con una estrategia política, sino con una estrategia de marca personal. Y paralelamente a eso, que es muy curioso, que estamos en un momento de apertura, ¿no? De compartir entre mujeres y de Ujú, sacar a la luz un montón de agresiones que nos hemos callado durante muchísimo tiempo en todos los ámbitos. Mencionaban por el chat que en los medios de comunicación quedan unas cuantas también. También, de hecho, hay un Instagram que se llama Abusos en la Música, que está ujú. recogiendo también testimonios de un montón de mujeres. Pero fíjate que paralelamente a eso estamos viviendo un aumento de las violencias machistas. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a la justicia? ¿Está fallando la policía? ¿Qué está fallando aquí? Mira, permíteme un matiz, Marina, porque Ujú. no estoy nada segura de que haya un incremento de las violencias, sino que hay un incremento de las violencias que se reportan.
Es decir, me es muy difícil de imaginar que en la época de nuestras abuelas, cuando eran chiquititas, por ejemplo, ellas no sufrieran violencias Claro. sexuales, Mm, ¿no? Sobre todo en un momento en que la infancia no tenía ningún tipo de valor, que eran mano de obra barata, ¿no? Por ejemplo, que no tenían ningún tipo de derecho y mucho menos la sí. capacidad de hablar públicamente, ¿no? Y eso es algo que hemos ido ganando con los años y que de hecho no es hasta muy recientemente, ¿no?, que se da este valor a la infancia y a la adolescencia. Ujú. Entonces, yo creo que si podemos denunciar más, si podemos confiar más, es precisamente porque algunas políticas públicas se están haciendo bien, Mm, ¿no? Incluso desde los medios de comunicación, ¿no? Tratando estos asuntos. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero si vemos, por ejemplo, el programa Crims, ¿no? Que recoge casos en que en muchas ocasiones se habla de violencia sexual contra las mujeres que culminan un asesinato, vemos que el tratamiento de los medios de comunicación de hace 20 años era sí. prácticamente Mm, humillante, ¿no? total, Era total. acarnizarse con las mujeres. Entonces, yo creo que las cosas están cambiando y que cada vez también dentro de los estamentos institucionales hay más conciencia. Con eso no quiero decir que no exista la violencia Mm, institucional, por supuesto, y no estoy diciendo tampoco que no nos falte formación, mm. nos falta a todas. Y además porque creo que debemos ser muy humildes, ¿no? Yo ahora ya más de 10 años que me dedico a esto y de verdad que es que yo ahora leo cosas que hice en mis inicios que me doy cuenta de lo caducado que ha quedado algo que igual hice hace 5 Claro. años, ¿no? Cada vez tenemos más información sobre qué es lo que pasa con la victimización, cómo se desarrolla, ¿no? Qué pasa con los victimarios, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que esto requiere mucha humildad Mm. y muchos saberes, no solamente de derecho, sino de psicología, ciencias forenses, ¿no? Y que entonces, claro, esto implica tener unos conocimientos que son muy Sí. amplios. De hecho, quería comentar una noticia, creo que positiva, que ha publicado, de hecho, Público esta semana también, que dice: ninguna mujer con pulsera de control telemático ha sido asesinada, y dice: me siento más segura. En nuestro país están activos 4.180 dispositivos de este tipo y su uso se ha incrementado notablemente en los últimos años y aporta mayor seguridad a las víctimas. ¿Cómo de fácil o difícil es que te entreguen este tipo de dispositivos o que te pongan seguridad? Tú que eres abogada experta en esto. Bueno, es que es complicado porque no son recursos ilimitados, Claro. entonces muchas veces se reserva para los casos más graves y aún así no siempre hay disponibilidad. Mm, Entonces yo creo que se deberían de invertir más recursos porque al final los datos nos hablan, ¿no? Es la forma más segura de garantizar la vida de las mujeres que están en riesgo, sobre todo para aquellos casos en que, a pesar de que haya una orden de alejamiento, ¿no?, una orden de protección, pues el victimario persiste en querer dañar, en querer asesinar a la que considera su víctima. Y lo que sí que estamos viendo, yo creo, es que cada vez, por ejemplo, las agresiones sexuales se cometen entre gente más joven, o desde luego están saliendo como muchas noticias de Ujú. jóvenes menores de edad que cometen incluso agresiones grupales. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué lo achacas tú? Es multifactorial, es decir, creo que estas agresiones existían ya, ¿no? Que por fin las chicas más jóvenes pueden hablar y de hecho cuando vienen al despacho hablan explícitamente de violación, cosa que las adultas no hacen, que dicen han abusado de mí, me han tocado, ¿no? Utilizan eufemismos, en cambio las más jóvenes tienen más conciencia y le ponen nombres y eufemismos a lo que les han hecho. Después, hay una pequeña parte, y no exclusiva, del porno, Mm, ¿de acuerdo? Es decir, que muchas veces yo creo que se intenta buscar una salida única, fácil y rápida, ¿no? De decir, si eliminamos el porno, esto no ocurriría. Antes no había este tipo de acceso al porno y pasaban también casos claro. de estos, ¿no? Entonces, lo único yo creo que ha cambiado la estrategia social, ¿no? Mm, Cuando una joven era agredida, sus padres le decían, no vamos a decir nada de esto porque esto es un pueblo o la gente se va a enterar, ¿no? Te van a victimizar, qué vergüenza. Y entonces esta estrategia social se ha agotado para siempre, ¿no? sí, Eh, Di, di. dime, dime. Es que te iba No, a decir que justo me estaba acordando de dos casos de la menor de edad que presuntamente difundieron los jugadores de la cantera del Real Madrid un vídeo sexual suyo, que fue y les denunció, y de hecho de una entrevista diciendo que ella no se tenía que sentir avergonzada de nada, que los que habían hecho algo mal eran una reina. ellos, que de repente dices: ostras, qué bien, ¿no? Me hizo súper feliz leer que dijera esto, Mm, porque pensé, qué importante
que sufriendo victimización sepas que no es tu culpa, Mm, ¿no? Porque desde pequeños nos enseñan a autoprotegernos y que si algo nos pasa es porque no lo hemos hecho suficientemente bien. Y en cambio, esta chica salió y dijo lo contrario, ¿no? De nada de esto es mi culpa, ¿no? claro. Mi sexualidad no es mi culpa, porque esto está fuera de la sexualidad, Mm, esto está en la violencia, ¿no? claro. Yo lo que he hecho es sexual, vosotros sois los violentos. Exactamente, sí. Y comentan por aquí por el chat si tiene algo que ver o podría tener algo que ver en todos estos casos de agresiones de menores que estamos viendo últimamente, el efecto imitación. Si hay algo de llamada en eso o tú crees que eso no... Eso, mira, eso es algo explicativo también, ¿no? Porque de hecho en menores es muy importante el efecto de grupo, ¿no? Cómo se leen entre iguales, es decir, entre gente de la misma edad, del mismo grupo de amigos. Esto lo vemos muy claramente en los casos en que pues, graban con el móvil, ¿no? Mm, Las agresiones. sí, No las graban para sí, las graban para el resto, ¿no? Para decir, claro. mira, yo he hecho esto, ¿no? Puedo estar orgulloso de que yo he demostrado mi hombría, ¿no? Ante el grupo. Y entonces sí que hay parte de este efecto y por lo tanto es muy necesario que demos valor a masculinidades no agresivas, Mm, ¿no? En el sentido de hay muchas maneras de transitar la adolescencia y por lo tanto debemos de ser capaces de rechazar esto. claro. Yo creo que ahí está una de las dificultades y luego también tenemos, digamos, una ventaja que es que cada vez más las chicas más jóvenes se identifican con el feminismo, Sí. cada vez lo tienen más claro, ¿no? Entonces, aquí hay una polarización. Sí, porque los También, chicos más jóvenes con el antifeminismo, que en TikTok es sí, para verlo, ¿eh? sí, pero también es como muy curioso porque cuando miramos las estadísticas más allá del titular, lo que nos dicen es que dentro de los grupos de chicos en masculino también se han polarizado, ¿no? Mm, Entre los negacionistas de la violencia y los que no. Y me parece muy importante lo que dices de TikTok, porque claro, es que son mensajes muy breves, muy mm, reproducibles, ¿no? De un nivel populista pues muy alto, ¿no? sí. Sin un trasfondo donde se habla pues de que las mujeres perdemos valor cada vez que tenemos sexo, ¿no? Que lo que cuenta es nuestra belleza, ¿no? Y Mm, que en cambio pues en los hombres lo que cuenta pues es la popularidad, el dinero, tener acceso al cuerpo de las mujeres, ¿no? sí. Y entonces me parece que es muy importante que los adultos tomemos la responsabilidad que tenemos con esto, ¿no? Porque, claro, los adolescentes lo han aprendido de nosotros, no es que Claro. estén ahí solos, ¿no? Experimentando socialmente, sino que lo hacen con nosotros como espejo, ¿no? A mí me gustaría transmitir la idea de lo ridículo que es, lo patético que es que un chico con 16 años se exponga de este modo, ¿no? Trivializando sobre las relaciones sexuales cuando su experiencia es casi tendente a cero, ¿no? Exacto. Entonces, Mm, porque yo los claro. escucho en sala y me da la risa porque pienso, ¿qué me vas a contar tú a mí de sexo si te doblo o te triplico de la idea, ¿no? A Claro, veces, claro, totalmente. a ver, y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y también que cuando hablamos de empoderar a las chicas, no lo hablemos como en abstracto, ¿no? Sino que tenemos que transmitir un canal seguro de comunicación en relación a esto. Y que cuando hablamos de educación sexual, lo hablamos también de manera concreta, ¿no? Porque yo creo que siempre hemos tenido abierta la puerta de esto con más educación, lo vamos a arreglar, etcétera, etcétera. Y es que la educación no puede ser el cajón desastre de esto, ¿no? Porque yo creo que TikTok nos enseña precisamente que no es solamente una cuestión de un error cultural, sino que también es cuestión de una ideología firme, ¿no? De los talibes involuntarios, de los que son profundamente Sí, misóginos, ¿no? Y que están armando discursos que van mucho más allá de esta tía es una guarra, esta tía es tonta, sino que es como yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana con ellas, que es lo exacto. que tenían los hombres hace 50 Sí, años, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ahí hay un discurso político y se tiene que combatir también políticamente. Ujú. Otro caso que ha sacudido bastante a la sociedad últimamente es el de las niñas de Almendralejo, que sus compañeros, también menores de edad, crearon por inteligencia artificial unas fotos de ellas desnudas, que son menores de edad también además, y la difundían por diferentes grupos. ¿Qué delitos entran ahí? ¿Tiene responsabilidad, por ejemplo, la plataforma que crea esa IA de su contenido? Que esto es algo que hemos hablado muchísimo también con el tema acoso en redes sociales, violencia por redes sociales. ¿Tienen que tener las plataformas un compromiso con los contenidos que se suben a esas plataformas? Eso por supuesto, ¿no? Es decir, cuando la plataforma está permitiendo la creación de material de explotación sexual infantil, tiene que poder responder por esto, ¿vale? Pero es que además es que estos menores van a tener que responder.
¿de acuerdo? No son conductas impunes, aunque se generen imágenes que, digamos, entre comillas, han sido modificadas, porque es que la representación en sí está penada, ¿no? Esto, la fiscal de Sala, Teresa Peramato, lo dijo muy claramente, es que aquí no hay conductas impunes, ¿no? Y me parece que son ya 26 los chicos que han sido identificados o detenidos en este caso, y no sé si eran 4 o 5 de ellos que no alcanzaban los 14 años y que por lo tanto no podían responder penalmente. Pero esto no quiere decir que no vayan a responder. Mm. Van a responder de un modo u otro, ¿no? Y sus padres son los responsables civiles, es decir, Ya. son los que van a tener que pagar económicamente las lesiones de este tipo. Y a mí me gustaría destacar que precisamente este tipo de conductas son muy altamente lesivas, porque el material que produces muchas veces es muy difícil eliminarlo, Claro. ¿de acuerdo? Porque la viralidad es la característica. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que todo el mundo recordará el caso de Ibeco, ¿no? De la difusión de vídeos sexuales de una trabajadora que además con el rechazo de investigación de la empresa supuso que al final esta trabajadora se quitase la vida. Mm. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, yo creo que es muy importante que empecemos a generar un estigma social que se dirija a los agresores. Mm. ¿De acuerdo? Que estas chicas no han hecho nada mal, no tienen la culpa de que haya habido alguien de su entorno más cercano que haya decidido que la mejor idea del mundo era humillarlas de esta manera. Mm. Lo que es una vergüenza es ser un agresor. Y yo creo que estamos en este momento en que el estigma está pasando de las víctimas a los agresores. Ojalá vivamos algún día en que las víctimas puedan salir a cara descubierta a narrar lo que les han hecho, porque la vergüenza social la sufren los agresores. Preguntan por el chat si afectarán estos casos a la ley del menor o debería afectar. Yo la verdad es que yo tengo que decir que a mí me cuesta mucho pensar en no, que cumplan cárcel niños de 14 años. Creo que es mucho más positivo tanto una sanción como una reeducación, creo, en esas edades. No sé qué piensas tú. Bueno, es que yo creo que la edad penal no se tiene que rebajar. Yo creo que los niños más pequeños no pueden comprender lo que es el proceso. O sea, estamos ahí Mm. completamente de acuerdo. Y en otro sentido de las cosas es que todas las medidas de los 14 a los 18 años, de acuerdo, en la ley penal del menor, vienen destinadas a la lección educativa, digamos, ¿no? Claro. Y que por lo tanto una cosa es que las conductas más graves sean en un centro de internamiento para menores, que eso supone que hay un control total del menor eh, para que esté controlado, ¿no? Y reciba esta intervención. Porque igual estiman, ¿no? Pues que su entorno es el que ayuda o facilita que sean este tipo de conductas, pero no porque sea un castigo en sí como aislado del tratamiento. Mm. Y quería hablar también, antes de que te vayas, que nos estamos alargando un poco, de la ley del solo sí es sí, que ya lo comentamos otra vez cuando viniste al directo en Spanish Revolution, donde ya no hay abuso, sino que ya todo es agresión y ya no hace falta insistir tanto, no judicialmente, en probar ese consentimiento de una manera física, con las preguntas que ya todas y todos recordamos del tipo, pero seguro que cerraste bien las piernas, pero parecía que era aquello un jolgorio y que estaba disfrutando, etcétera. ¿Cómo de difícil es como abogada demostrar una agresión más leve, penalmente hablando? Un beso, que te toquen el culo, cualquier tipo de agresión de estas características. A ver, las violencias sexuales son siempre complejas, ¿no? Porque el consentimiento es algo interno que se exterioriza, ¿no? Mm. Entonces, tenemos que continuar demostrando que había una ausencia del consentimiento positivo, ¿vale? Pero yo creo que más allá de lo que la ley permite penalmente, ¿no? Que es este cambio de paradigma en el consentimiento, el resto de la ley, que digamos que es la mayor parte de la ley, nos permite el acceso a mayores recursos, ¿no? A mayores servicios que puedan hacer que las víctimas estén más preparadas para afrontar este proceso, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Entonces, de hecho, hace nada, 10 minutos antes de entrar, un colega médico forense me ha pasado un informe en que concluían que después de analizar más de 700 agresiones durante 5 años, habían constatado que la mayoría de las víctimas no presentaban ningún tipo de lesión. Claro. O sea, esto es lo habitual, ¿no? Mm. Debemos salir del paradigma de que violencia sexual es cuando te cogen con mucha violencia, ¿no? Un desconocido a altas horas de la madrugada, porque es que esto no pasa casi, ¿no? Mm-hmm. Lo que pasa es que te lo haga, pues, tu pareja, un tío, un primo, un amigo, ¿no? Entonces, claro, las dificultades son estas, que tenemos que, primero, poder sostener emocionalmente el proceso para las víctimas, que es algo que ya es serio y difícil,
pero es que después tenemos que conseguir suficiente material a nivel penal como para demostrar que no hay ni duda razonable de que había una ausencia de consentimiento positivo. Claro. Yo creo que hemos mejorado la ley en este sentido. O sea, más allá del ruido social, yo creo que las víctimas están mejor amparadas en la actualidad. Oye, Carla, pues ha sido un placer charlar contigo como siempre. Espero volver a verte en alguna otra ocasión y muchas gracias por estar con nosotras este ratito hoy. Gracias a ti, Marina, un placer. Gracias, guapa. Hasta luego. Chao, chao, chao. Gracias. Ahí teníais a Carla Vallí Durán, abogada especialista en violencias machistas.